Abra su Biblia, por favor, al libro de Ageo, capítulo 2, en nuestras Biblias, por favor. Libro de Ageo, capítulo 2. Está en los últimos libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Ageo, capítulo 2, por favor. Hace unas semanas atrás, si no me equivoco, unas 3 semanas atrás, estuvimos estudiando Ageo, capítulo 1, y hoy estaremos utilizando este mismo libro, capítulo 2, y vamos a dar lectura del verso 10 hasta el verso 19. Ageo, capítulo 2, del verso 10 al verso 19. ¿Ok? El libro de Ageo, capítulo 2, verso del 10 al verso 19. Recuerda que si hay una persona que está a tu costado, a tu derecha y a tu izquierda, tiene una Biblia, por favor trata de compartir con ella de tal manera que podamos juntos ver lo que dice la palabra de Dios en relación a esta enseñanza. Ageo capítulo 2, del verso 10 al verso 19. Y si usted lo tiene, diga un fuerte amén, por favor. Dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta, ¿qué? Ageo, diciendo. Esta es la palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo. Si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, la pregunta que hace es, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y le dijeron, ¿qué? No, no va a ser así. Dijo Ageo. Si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y le respondieron los sacerdotes y le dijeron, ¿qué? Será inmunda. Respondiendo Ageo y dijo, así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es que dice inmundo. Versículo 15, muy importante, hace una frase muy recordatoria como el capítulo 1. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Meditad en vuestro corazón. En el capítulo 1 solamente recordamos y decimos, meditad sobre vuestro camino. Y acá menciona, meditad en vuestros corazones. Desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venía al montón de 20 efas, había 10. Venía al lagar para sacar 50 cántaros y había ¿cuántos? 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, y con granizo y con toda obra de vuestras manos, mas no os convertís de mí, dice Jehová. Nuevamente utiliza esta expresión, meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Versículo 19. ¿No está aún la simiente en el grano? Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Señor, venimos delante de tu presencia para que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a poder entender tu palabra. Si no entendemos tu palabra, Señor, no podremos comprender la enseñanza, ni mucho menos aplicarlo a nuestras vidas. Las historias, los relatos, Señor, que encontramos en tu palabra, son muy importantes en nuestras vidas, porque fueron dejados para enseñarnos, para instruirnos. Fueron dejados, Señor, para que no cometamos los mismos errores que estos personajes cometieron. Ayuda, Señor, para que tu iglesia en este día tenga los oídos para oír, tenga los ojos para ver, y no puedan endurecer, Señor, sus corazones, ni mucho menos, Señor, puedan ser personas que estén duros de corazón ni duros de pensamiento. Señor, permite que tu palabra nos hable a nuestras vidas y que podamos salir transformados y cambiados, Señor, al salir de este templo, enseñados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, usted se dirá y usted dirá y se preguntará ¿por qué estamos estudiando este libro de la Biblia? No entiendo realmente lo que hemos leído. No entiendo lo que está sucediendo alrededor de esto. Déjeme tratar de explicar. En primer lugar, utilicé este libro de la Biblia para poder ayudar a cada uno de nosotros a no estar en la condición en la cual estamos. Y usted dice, pastor, pero usted no sabe cuál es mi condición.
Pero puedo percibir, puedo ver, hermanos, que muchas personas tienen mucha indiferencia a las cosas del Señor. Hay muchas personas que puedo ver, hermanos, que probablemente, me puedo equivocar, pero están enfriándose espiritualmente. Probablemente hay personas que están llegando a la iglesia simplemente como un acto religioso a la iglesia. Vienen y se van. Y no está ocurriendo nada en sus vidas. Y no solamente está ocurriendo algo espiritual en sus vidas, sino que si no está ocurriendo algo en nuestras vidas espirituales, nuestras vidas seculares no van a tener éxito. Es decir, si nosotros sacamos de la ecuación a Dios de la vida, lamentablemente nada nos puede funcionar bien. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y muchas personas pueden engañarse a sí mismos diciendo de que están bien con el Señor porque vienen a una iglesia. Probablemente pueden decir que están bien con el Señor porque de vez en cuando oran, agarran la Biblia y lo leen. Pero hermanos, es una mentira muy grande que se están engañándonos nosotros mismos. Porque no tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con una relación con Dios. La vida cristiana, cuando Dios nos salva, es una relación entre Dios y nosotros. Eso significa que yo puedo acercarme a Dios, puedo contarle, puedo decirle, puedo pedirle, y a su misma vez, hermanos, dejar que Dios nos enseñe por medio de su palabra, de tal manera que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. El hecho de que usted esté en una iglesia, o esté sentado en este lugar, escuchando palabra de Dios, y al salir decir, bueno, qué bendición, que he aprendido muchas cosas, no pueden cambiar su vida. Necesitamos que la palabra de Dios pueda cambiar nuestras vidas. Que la palabra de Dios pueda hacer un efecto en nuestras vidas. Y escúcheme bien, veo muchas personas, escucho de familias que no salen de una condición espiritual, secular, económica, emocional de su vida. Y se preguntarán muchas veces, pastor, ¿y por qué no salgo? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no salgo? Y la respuesta es muy clara. No estás bien con el Señor. Y es lo que había pasado en el libro de Ageo. En el libro de Ageo encontramos muchos sucesos. Antes de poder entrar en la enseñanza, me gustaría que veamos primeramente los sucesos proféticos que encontramos en este libro, para poder entender. En mi oración decía, no podemos aplicarlo en nuestras vidas, no podremos comprender si no entendemos lo que estamos leyendo. Estos sucesos van a ocurrir, hermanos, en el libro de Esdras. El libro de Esdras y el libro de Nehemías. Estamos estudiando esto en la escuela dominical. El libro de Esdras viene el pueblo de Israel, que ha estado cautivo por 70 años por el pecado, por no obedecer a la palabra de Dios, han estado 70 años en cautiverio. Y van a retornar nuevamente a su país, a la ciudad de Jerusalén, y lo primero que van a hacer en el libro de Esdras, van a levantar el templo de Dios. Lo primero, pastor, pero ¿no sería lógico que mejor arreglen la ciudad, arreglen sus casas? ¿Por qué utilizar el templo de Dios? Escúcheme bien. El templo de Dios era tan importante para el pueblo de Israel porque esto representaba la presencia de Dios. Hoy en día para nosotros no es lo más importante el templo, es decir, el lugar donde nos congregamos, aunque lo arreglamos bonito y hacemos todo lo posible para poder estar cómodos, pero realmente la importancia no es el templo. La importancia del templo está en su vida. En el pueblo de Israel, el templo, el lugar donde se reunían a orar, se reunían los sacrificios, era lo más importante porque allí estaba la presencia de Dios. Hoy en día, el templo eres tú y soy yo. Y debemos de tener lo mismo. Es decir, este templo, nuestro cuerpo, debe estar limpio, debe estar entregado para Dios, para que Dios pueda habitar dentro de nosotros de una manera santa, una manera obediente, para que este cuerpo pueda ser ese templo de Dios. Y recuerda, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios llegaba en el templo, no en las personas. Hoy en día, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y está con nosotros. En el Antiguo Testamento no era así. Entonces era de suma importancia levantar el templo porque ahí estaba la presencia de Dios. Es decir, sin la presencia de Dios no era nada. Tanto es así que Moisés dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no voy a ningún lugar, Señor, porque no tiene sentido de no tener tu presencia. Entonces el templo era muy importante. Entonces llegaron muy emocionados este grupo de personas con un edicto, hermanos, de un rey, y comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Pero pasó problemas, oposiciones que siempre hay, y se detuvo la obra aproximadamente por 16 o 17 años. Pongo una marca acá en el libro de Ageo y acompáñame por favor al libro de Esdras, capítulo 4, verso 24. Esdras, capítulo 4, verso 24, por favor, en nuestras Biblias.
Libro de Esdras, capítulo 4, verso 24. ¿Ok? Capítulo 4, verso 24. Estamos viendo sobre los eventos o sucesos proféticos que encontramos en este lugar. Nos estamos enmarcando en el lugar donde sucedió esta palabra de Dios de Ageo, tanto Ageo como Zacarías. ¿Ok? Libro de Esdras, capítulo 4, verso 24. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasó? Cesó la obra. No te escucho. Cesó la obra de Dios que estaba en donde... en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Préstame atención. Entonces, mírame por favor por acá. ¿Están conmigo? Sí, mira por acá. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Esdras, aunque nosotros lo leemos como algo narrativo que pasó inmediatamente, no pasó así. En este lapso, terminando capítulo 4, capítulo 5, hay un lapso de tiempo. Dice que cesó la obra. ¿Cuánto es el tiempo que cesó la obra? Sacando los años aproximadamente, van entre 16 y 17 años que cesó la obra. Imagínate, vamos a imaginarnos porque la palabra de Dios no menciona. Si ellos ya no están construyendo la casa de Dios por 16, 17 años, imagínate en qué se encargaron entonces ellos. ¿A qué se encargaron? ¿Ah? Construir su casa. Mira, ya no hay construcción. Bueno, vamos entonces a mi casa. Recuerda que habían estado ¿cuántos años en Babilonia? 70 años. Ellos llegaron a su heredad. En 70 años, ¿cómo estaría su heredad? Está destruido. Las casas, tienen que colocar láminas de zinc, tienen que construir casas, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la finca? ¿Cómo están los campos? Están llenos de monte. Algo parecido así como la finca de la iglesia, ¿verdad? Lleno de monte. Cuando fui por allá, hermano, el monte en 2 años ya estaban como 2 o 3 metros para arriba. Imagínense, estos jóvenes llegaron. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a arreglar sus casas, comenzaron a arreglar sus fincas por 17 años. ¿En 17 años se podría avanzar algo con ellos personalmente? ¿Sí? En su casa y en su finca se podría ya haber arreglado, ¿sí? Ya estarían sembrando, ya tendrían cosecha, y de repente están construyendo otras cosas, 17 años. Entonces aparece el capítulo 5, y el capítulo 5 aparece con algo importante. Capítulo 5, por favor, verso 1. Profetizaron, ¿quién? Ageo, ¿quién más? Y Zacarías, hijo de Innod, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Entonces, ¿cuánto pasaron de entre el capítulo 4 y capítulo 5? ¿Cuántos años? 16 a 17 años. Más o menos, la cifra realmente son 17 años, pero para no tener problemas. 17 años pasaron. Entonces, de 17 años, Dios envía a 2 profetas. ¿A quién? A Ageo, y número 2, ¿a quién más? A Zacarías. La pregunta es, ¿por qué Dios manda profetas? ¿Por qué Dios en el transcurso de la historia mandó profetas? ¿Qué hacía un profeta? ¿Sabes? Daba el mensaje de Dios. Es decir, Dios no se comunicaba con el pueblo, Dios se comunicaba siempre por un hombre de Dios, sea por el profeta. Siempre el profeta era una persona que él tenía la palabra de Dios. Un hombre consagrado, un hombre llamado. ¿Hoy en día tenemos profetas? No. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy día tenemos la palabra de Dios, pero hablando de individuos, tenemos hoy en día pastores, maestros, evangelistas. ¿Ok? Ahora, si ellos tienen sueños, ¿los creemos los sueños de ellos? No, porque de repente comieron caraota, imagínense ese sueño. Ya no es un sueño, es una pesadilla. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene palabra de Dios? Bueno, aquí está la palabra de Dios. No hay donde más. Hoy en día ya no hay revelaciones, hoy en día ya no hay profecías. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Es decir, si un pastor, un misionero o un maestro no enseña la palabra de Dios, enseña sus razonamientos, sus sueños, lamentablemente es un falso maestro. ¿Amén o no amén? Entonces cuando alguien dice, mira, yo tengo un sueño, revelo algo, no le creas, es un charlatán. Amén o no amén. Ay, pastor, yo estoy preocupado porque en la calle alguien me dijo y me profetizó algo. Olvídese, no es un profeta de Dios. Entonces, el profeta de Dios viene a dar un mensaje especial. ¿Cuál es ese mensaje especial de Ageo? Ahora entonces nos vamos al libro de Ageo. Okay, vamos al libro de Ageo. Tienes una marca allí, el libro de Ageo. Entonces, el primer suceso que vemos es que se detiene la obra. Es decir, la reedificación del templo se queda en stand-by 17 años. Pasan 17 años, Dios envía a 2 profetas. ¿A quién? Ageo y Zacarías. ¿Qué les dice Ageo? ¿Cuál es la palabra profética que encontramos? Ahora, si tú lees el libro de Esdras, no encontrarás la palabra profética de Ageo. O sea, no se encuentra. Simplemente dice que entraron Ageo y Zacarías, el pueblo se animó y comenzó a seguir construyendo. Pero no encontramos cuál fue la palabra que vino por los profetas.
Entonces nos dirigimos a Ageo para saber qué es la palabra que Dios le dio a los profetas. En primer lugar, capítulo 1, verso 1, por favor. Ageo capítulo 1, verso 1. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes, ¿qué dice? Sexto. Ahora, si te gusta anotar en tu Biblia o anotar algo, ¿qué lugar, cuando hablamos del lugar del mes sexto, qué es para nosotros? Nosotros decimos sexto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Para nosotros sería el junio, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no es así, es diferente su calendario. El mes sexto para nosotros, ¿ok? Para ellos, para nosotros sería el mes de agosto. ¿Ok? Si te gusta colocar en tu Biblia una marca, ponga ahí. ¿Mes sexto cuándo es entonces? En agosto. ¿En qué año? ¿En el qué? Segundo año del rey Darío. ¿Ok? ¿Se menciona allí el día? ¿Ah? El primer día del mes. Es decir, el 1 de agosto del segundo rey apareció la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. ¿Qué mes para nosotros? Agosto. En el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? Zorobabel, que era el gobernador, hijo de Sataliel, y de Judá, y a Josué. ¿Quién era? Hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Entonces, la palabra profética que viene por Ageo comienza ¿con quién? Con los líderes espirituales. Viene con el gobernador y con el sumo sacerdote. Y él se aparece a Ageo después de 17 años y dice, aquí estoy, vengo a dar palabra de Dios. Quiero hablar con Zorobabel y quiero hablar también con Josué. Ellos son los encargados. Le dice, ajá, aquí estoy, vengo a traerle palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que tenía? Capítulo 1, verso 6, ya lo habíamos predicado. Sembráis mucho y ¿qué pasa? Recogéis poco. Coméis y ¿qué pasó? No saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe en jornal saco roto. Pero una pregunta, ¿algo parecido con tu vida? ¿Sí? ¿Buscas y buscas y no encuentras? ¿Trabajas y trabajas y no ves el queso a la tostada? Recibes el 15 y el 20 y es como jornal en saco roto, entra y sale y no ves nada. Parecido aquí. ¿Recuerda que han tenido cuántos años para trabajar en su casa y en su finca? 17 años. Y en esos 17 años han estado y no funciona. No hay bendición de Dios. Versículo 9 al versículo 10 del mismo capítulo. Buscáis mucho y ¿qué pasa? Y encerráis en casa y yo lo que dice, disiparé en un soplo. Ya se la pregunta. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está ¿qué? Desierta. Y cada uno de vosotros, ¿qué hace? Corre. ¿Te has dado cuenta? Indiferencia. Falta de prioridades. Dejaron la casa de Dios, donde estaba la presencia de Dios, donde tenía que reconstruir, y se metieron a sus vidas. Se enfrascaron en sus vidas, se enfrascaron en sus trabajos, se enfrascaron en ellos y olvidaron a Dios. Ajá, pastor, pero los detuvieron y ya no pudieron construir más. Sí, es verdad, pero habían pasado 17 años y nadie preguntaba, ¿y cuándo se va a reconstruir? Sino que se metieron en sus propios negocios, se metieron en sus propios asuntos y se olvidaron de Dios. Es lo mismo que sucede el día de hoy. La gente viene el día domingo, escucha su predicación y se va. Y no pregunta cómo está la iglesia, no pregunta cómo están las misiones, no pregunta cómo hay alguien que hay que ayudar o no hay que ayudar. Ay, no le importa nada. Es su casa y él hace lo que tiene que hacer. Y te habrás preguntado ¿por qué? Claro, porque la casa de Dios está desierta. Tienen que construir y no están construyendo. Sigamos adelante, dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que está en la tierra que produce, sobre los hombres, las bestias, sobre todo trabajo de manos. Entonces, en otras palabras, Dios dice, yo soy el que he detenido absolutamente todo. He detenido la lluvia, he detenido los animales, he detenido la cosecha, he detenido el trabajo de sus manos. ¿No te has preguntado por qué? Porque me has abandonado. Esa es la palabra profética. Me has abandonado. Yo soy Señor y no me tratas como Señor. Yo soy tu Padre y no me honras.
Por esa razón he detenido todo. ¿No te preguntas por qué? Y es allí donde viene la expresión, meditad bien vuestros caminos. Capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, ¿qué dice? Sobre vuestros caminos. Es lo que predicamos hace unas semanas atrás. ¿Has meditado qué está sucediendo en tu casa? ¿Has meditado qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Has meditado lo que está sucediendo en tu trabajo? ¿Por qué no ves queso a la tostada? ¿Por qué no está funcionando nada lo que haces? Es sencillo. Has abandonado a Dios. Es sencillo. No te estás involucrando en las cosas del Señor. Es sencillo. No ha colocado tu vida la prioridad de Dios. Y cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando sacamos a Dios de nuestra familia, cuando sacamos a Dios de nuestro matrimonio, no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque Dios es el primero. Cuando escucharon esta palabra profética, se levantaron todos, Dios despertó su corazón y comenzaron a construir. Veamos por favor en el versículo 13, capítulo 1, verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? Del gobernador. Despertó el espíritu también de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué más? Dice, su Dios. ¿Se ha dado cuenta? Escucharon la palabra profética, dijeron, no funciona nada. Ya. Ahora sí entiendo, ya entiendo por qué no me está funcionando todo. Entonces todo el pueblo comenzó a decir, vamos otra vez a reconstruir. Y comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No terminó la historia ahí. Entramos en el segundo mensaje que da Ageo. Veamos por favor capítulo 2, verso 1, el segundo mensaje. Capítulo 2, verso 1, ¿está conmigo? En el mes ¿qué? Séptimo. Ahora, ¿cuál fue el primer mes que llegó palabra de Jehová por medio de Ageo? ¿En qué mes? Para nosotros agosto, pero para ellos, ¿en el mes qué? ¿Qué? Sexto mes. Ahora llega un segundo mensaje, ¿en qué mes? Séptimo, ¿qué vendría a ser para nosotros? Ok, sigamos adelante. Dice entonces, el séptimo mes, dice, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. ¿Qué encontramos en el capítulo 2 diciendo? Bueno, no tenemos el tiempo para llegar a este mensaje porque quiero llegar a su tercer mensaje. En otras palabras, este pueblo comenzó a desanimarse nuevamente. ¿Por qué? Porque la gloria de este templo que estaban haciendo no era la misma del anterior. La anterior, recuerda, el templo anterior fue de Salomón, el hombre más rico de la tierra, el hombre más sabio de la tierra. Él tenía un camino lleno de oro, hermanos. Su templo estaban con plantas, estaban con estatuas, algo extraordinario. Entonces, cuando comenzaron a construir de los viejos muros, comenzaron a reconstruir el templo, la gente comenzaba a decir, ¡ay, no es tan bonito como el primero! Y comenzaron a desanimarse. ¿Por qué? Porque miraban lo externo de lo que era el templo. Es decir, la gente no entendía que el templo en sí, lo material, no era lo más importante. Podrían tener un templo maravilloso, pero si la presencia de Dios no estaba allí, de nada servía. Entonces, este segundo mensaje que da básicamente después de un mes, les dice, no estén viendo lo exterior, porque tienen que ver lo profundo del templo. Y él dice, este templo que están ustedes construyendo, que no tiene la primera gloria del templo, este va a ser mucho mejor, porque mi presencia va a estar en él y va a hacer cosas extraordinarias. Y no se preocupen del dinero y del oro, porque el dinero y el oro, todo proviene de Dios. Así es que aliéntanse y sigan trabajando en el templo de Dios. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Se desanima nuevamente. Ahora, pareciera que este pueblo de Israel es muy parecido a nosotros, ¿verdad? Porque llegamos una vez, una oportunidad y estamos animados para servir al Señor. Pasa un mes y otra vez nos desanimamos. Mira, en un mes comenzaron a desanimarse otra vez. Y por eso tiene que venir palabra de Dios. Y luego, hermanos, encontramos en el siguiente mes, otro mensaje. Pero el siguiente mensaje ya no es, hermanos, en relación con Ageo, sino Zacarías. Zacarías capítulo 1, por favor, verso 1.
Zacarías capítulo 1, por favor. Recuerda que había dos profetas que iban a estar en este tiempo de la historia. Uno era Ageo y el otro era, ¿qué dice? Zacarías. Veamos, por favor, el siguiente. Interesante, capítulo 1, verso 1. Dice, ¿están conmigo? En el 8º mes. ¿Cuándo comenzó el primer mensaje de Ageo? 6º. Luego llegó otro mensaje de Ageo. 7º. Ahora estamos en el 8º. Se calla Ageo y aparece ¿quién? Zacarías. ¿Y qué dice Zacarías? En el 8º mes del año, en el segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo. ¿Qué está diciendo? Veamos, por favor, lo que encontramos en este mensaje. Zacarías capítulo 1, verso 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos, ¿qué dice? A mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya va un momentico, volveos a mí. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se suspende la obra, 17 años, cada uno se va a su negocio, cada uno se va a su casa, se olvidan de Dios. Aparece Ageo diciendo, ¿no te has puesto a pensar por qué no te funciona nada? Reaccionaron, dicen, no, vamos a hacer la casa de Dios. Comenzaron a hacer la casa de Dios. Después de un mes los encontramos desanimados. No, no es tan bonito como la primera casa. ¡Ay! Y comienzan a llorar y Dios dice, no se preocupen, no es importante lo externo, sino lo interno. Ah, sí. Y comienzan a levantarse nuevamente. Y después de un mes ya no aparece Ageo, aparece Zacarías diciendo, vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros. No ha pasado ni meses y el pueblo de Israel ya está lejos de Dios. Volveos a mí. ¿Qué significa esta palabra volveos a mí? Es una palabra que encuentran los profetas para que el pueblo de Israel vuelva a tener nuevamente una relación con Dios. Esta misma palabra la utilizó Malaquías. Ve conmigo por favor a Malaquías capítulo 3, verso 7. Pongo una marca allí porque siempre vamos a volver. Malaquías capítulo 3, verso 7. Malaquías capítulo 3, verso 7. Unos libros adelante, Zacarías, Malaquías, el siguiente libro es Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 7. ¿Están conmigo? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado, ¿qué dice? ¿Están conmigo, sí? Se habían apartado de mis leyes y no guardasteis. Mira lo que dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En otras palabras, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Aunque estuvieron construyendo el templo, pero ellos le habían dado la espalda a Dios. Ellos se habían alejado de Dios. Puede ser entonces que mientras ellos pudieran construir el templo, pudieran estar alejados de Dios. Pudiera ocurrir que tú puedas estar fiel en la iglesia, pero lejos de Dios. Podría ocurrir de repente que tú estás sirviendo a Dios, pero tu corazón está lejos de Dios. Claro que sí. Y ellos, aunque estaban construyendo, no estaban solamente, estaba solamente su presencia, su cuerpo en la construcción, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios comienza a decirle, vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros. Esta misma expresión no la encontramos en el Nuevo Testamento, pero encontramos una expresión muy parecida. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Santiago, capítulo 4, verso 8. En el Nuevo Testamento ya no encontramos volveos a mí, pero encontramos otra palabra. Santiago capítulo 4, verso 8, por favor, en nuestras Biblias. Tiene el mismo significado, tiene la misma connotación. ¿Estás conmigo? Santiago capítulo 4, verso 8. ¿Cuál es la expresión entonces que encontramos en Zacarías? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La misma palabra la encontramos en Malaquías. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En el Nuevo Testamento encontramos algo parecido, no las mismas palabras, pero sí el mismo mensaje. Santiago capítulo 4, verso 8. ¿Estás conmigo? Acercaos a Dios y Él es la misma connotación. Es la misma enseñanza. En otras palabras está diciendo, acércate y yo me acercaré a ti. Pero mientras tú te alejas, yo me voy a alejar de ti. ¿Por qué? Porque no estás guardando mi ley. Porque no estás haciendo lo que deberías de hacer. Si quieres mi presencia, si quieres mi poder, si quieres mi bendición, si quieres que hagas grandes cosas en tu vida, necesitas acercarte a mí.
El mejor mensaje que podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, lo encontramos en el capítulo 15, donde él dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Un pámpano lejos de la vid o cortado de la vid solamente se seca y no puede hacer absolutamente nada. Y la enseñanza que encontramos en Juan capítulo 15 dice, permaneced en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y yo los voy a hacer. No te preocupes por el fruto, los frutos los doy yo, la savia sale de mí, los frutos yo los doy, solamente necesitas permanecer en Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel estaba construyendo, su cuerpo estaba allí, pero su corazón no estaba allí. Con sus labios hablaban de Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Meses entusiasmados, meses profundamente desanimados. Y así era la vida del pueblo de Israel, subidas y bajadas, subidas y bajadas. No tenía una madurez en su vida cristiana. Y por eso que no le funcionaban bien las cosas. Y ellos estaban esperando que Dios bendijera sus vidas, bendijera sus campos, bendijera sus familias. Y no había bendición. Y la bendición es porque las prioridades no estaban bien correctas en sus vidas. Qué triste es poder ver a personas que han pasado mucho tiempo en el cristianismo, en estas mismas sillas, en este mismo lugar, en esta misma iglesia, y siguen en su misma condición. Y se siguen preguntando, pastor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es sencillo. Porque no tienes a Dios. Porque has dejado a Dios de un lado. Porque no te importan las cosas de Dios. No te importa acercarte a Dios. Y nunca va a cambiar en tu vida si no hay una relación perfectamente con Dios. Si no hay una prioridad en tu vida, las cosas no van a funcionar. Volvemos nuevamente a Ageo. Aparece otra vez Ageo con otra palabra profética. Entonces hemos comenzado con las palabras proféticas. ¿Desde qué mes? Sexto. El séptimo. El octavo. Cada mes está llegando palabra de Dios. Hebreos. Ageo, por favor, capítulo 2 en nuestras Biblias. Capítulo 2, verso 10. A los 24 días del noveno mes, ¿qué mes estamos? Noveno, sí, pero en nuestros meses, ¿cuál sería? Entre noviembre y diciembre. ¿Ok? Según los días, entre noviembre y diciembre. Entonces vemos, dice lo siguiente. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Y es aquí donde quiero encontrar, es aquí donde me quiero centrar en este tercer mensaje de Ageo. Muy importante. Pastor, ¿y por qué en este mensaje? Porque recuerda que en el primer mensaje, ¿cuál fue la pregunta que les hizo? La pregunta que tenían que ellos pensar, meditad bien sobre vuestro camino. En este tercer mensaje de Ageo, y ha sido mensaje tras mensaje, mes tras mes, comienza a mencionar lo siguiente. Quiero que ahora medites en tu corazón. Ya no medites en tu camino, ahora medita en tu corazón. ¿Por qué? ¿En qué consistía este mensaje? Bueno, veamos rápidamente a saber este mensaje. Capítulo 2, verso 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora ¿a quién? A los sacerdotes acerca de la ley diciendo, importantísimo, préstame atención por favor, Ageo capítulo 2, verso 11. Estamos entonces, ¿en qué mensaje de Ageo? En el tercer mensaje de Ageo. ¿En qué mes? Noveno. Desde el mes sexto, mensaje, va a llegar en el último mensaje. Y él comienza a decir, ahora quiero que tú les hagas una pregunta a los sacerdotes y que los sacerdotes no respondan de lo que ellos quieren, sino que respondan según la ley. ¿Está conmigo o no está conmigo? Qué importante este versículo. No tiene nada que ver con el mensaje, pero qué importante. Las respuestas no las respondemos nosotros por nuestra experiencia. Las respondemos, ¿qué dice la Biblia? Importantísimo. Quiero que le preguntes a los sacerdotes. Versículo 12. Si alguno lleve carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, y cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué? Si yo encuentro, mira por acá, una carne santificada por Dios, es decir, una carne entregada a Dios, una carne para el sacrificio. Y en el movimiento de la carne tocó algo aquí, tocó algo por acá, tocó algo por acá. Si esto es santificada, pregunta al sacerdote. ¿Esto santificado toca algo? ¿Lo que toca es santificado? La palabra, la ley que le responde, no, no es así. Es decir, la santidad, la pureza,
no se contagia. La segunda pregunta, versículo 13. Y le dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, es decir, yo, un humano, toco algo muerto. ¿Qué dice la ley? Cuando una persona toca algo muerto, animal o persona o algo, esa persona está contaminada. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces dice, yo, Julio Marquina, que agarró un muerto, lo moví para colocar en el cajón, entonces este hombre muerto, ahora que ha sido tocado por mí, ya estoy contaminado, ahora que yo estoy contaminado, si toco el agua, si toco el púlpito, ¿eso se contamina o no se contamina? ¿Qué dicen los sacerdotes? ¿Qué dice la ley? Sí, pero ¿cuál es la respuesta? No solamente dice sí, sino que dice, inmundo será. Es decir, la santidad no se contagia, pero la inmundicia sí. ¿Y lo que pasa? Tú estás bien, de salud, y te vas al hospital y tocas a los enfermos, ¿los curarás? Pero si tú estás bien o no. Claro, pero no se contagia la salud. ¿Qué es lo que se contagia? Si tú estás enfermo y comienzas a toser, por eso que estamos con el tapabocas, ¿verdad? Gracias, señor pastor, que usted está lejos de mí, hace como 2 metros por allá. ¿Se contagia o no se contagia? Claro, es inmundo. Es lógico. Y aún la ley lo responde y dice así. Recuerda que estamos en un mensaje de Ageo. ¿Qué significa este mensaje de Ageo? Y él comienza a decir, quiero que preguntes a los sacerdotes y que ellos respondan según la ley. Mira lo que dice, versículo 4. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrece es que, ¿qué estaban haciendo el pueblo de Israel? ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel? ¿Trabajando en qué? No, no estaban en sus casas. ¿Dónde estaban? Estaban reconstruyendo el templo, ¿verdad? Estaban de desánimo en desánimo, pero llega un momento en el cual le dice, quiero que entregues otra palabra. ¿Cuál? La reconstrucción que están haciendo de mi templo está inmunda. Señor, estamos construyendo. Sí, están construyendo. Pero tu vida no está bien. Y por ende que tu vida no está bien, todo lo que tus manos están agarrando, porque tú estás inmundo, todo es inmundo. Entonces está hablando de la santidad. Está hablando de una vida consagrada delante de Dios. Tú puedes servir. Tú puedes venir a la iglesia. Puedes de repente leer la palabra de Dios. Pero si tu vida está contaminada, todo lo que toques y todo lo que hagas es contaminado. Y Dios no puede aceptar esa contaminación. La obra estaba hecha, hermanos, por obreros que estaban siendo contaminados. Los obreros eran permitidos que construyan la casa de Dios cuando no estaban bien en su vida espiritual. Entonces no solamente es encargarme de las cosas del Señor y todas las cosas me van a funcionar. Sí, ahora voy a encargarme de mi casa, pero también de las cosas del Señor. Pero la pregunta es, ¿y tu corazón? ¿Y tu vida cómo está? Porque si tu vida y tu corazón está manchado de pecado y estás practicando pecado y no estás en una buena relación con Dios, no funciona nuevamente nada. Está contaminado. Si estás haciendo lo incorrecto, no va a funcionar. Con todo respeto, con todo cariño. Usted de repente está acá en la iglesia y usted no está casado. No importa lo que usted haga. Está contaminado. ¿Cómo es eso? Claro, porque es un matrimonio. Vive como si fuera un matrimonio, pero no es un matrimonio. Tiene que arreglar sus asuntos matrimoniales. Yo sé que cada persona y cada familia y cada matrimonio tiene un contexto. Y hay que entenderlo dentro de la palabra de Dios, también responder ese contexto. ¿Qué dice la Biblia sobre ese contexto? Pero hay personas que están conviviendo. No va a funcionar un matrimonio en convivencia. Hagas lo que tú hagas. Pero yo vengo fiel a la iglesia. No importa. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Entonces a veces queremos engañar nosotros mismos de que estamos bien, pero no funcionan bien las cosas porque Dios no solamente es el hecho de lo que haces, sino cómo estás tú como ser. ¿Cómo estás tú con relación con Dios? ¿Cómo eres obediente o no eres obediente? Si no eres obediente a la ley de Dios, no va a funcionar. Versículo 14 comienza a decir que ellos, este pueblo, estaba delante de él
contaminado. Dios quería unas vidas consagradas delante de Dios. Esta obra que estaban haciendo ellas era una obra pecaminosa. Dice, asimismo, toda obra de sus manos está contaminada. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban contaminadas con el pecado. Sus ofrendas que ellos ofrecían también estaban contaminadas. Versículo 14, por favor, dice, y respondiendo a Jehová le dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra, todo lo que hacen de sus manos y todo aquí lo que ofrecen, todo lo que hacen y todo lo que ofrecen es inmundo. Pastor, ¿podríamos recibir algún dinero de una persona X? No. Llega alguien por allí, un narcotraficante, y dice, pastor, yo quiero ayudar a la iglesia, quiero comprar un local, y todo el mundo dice, gloria al Señor. Qué bendición tan grande. No lo sabemos, pero el Señor utiliza a gente impía, tal cosa. No, porque ese dinero es inmundo. Ese dinero es inmundo. No, pero no lo veamos no, veamos lo que dice la ley de Dios. ¿Se ha dado cuenta, sí? Tú puedes dar tus diezmos y ofrendas. Yo no lo sé. Solamente el Señor lo sabe. Tú vas a decir, pastor, yo voy a dar una buena ofrenda. Pero si tu vida no está bien con Dios, esa ofrenda es inmunda. Mejor no la des. Gloria al Señor, Dios respondió mi oración. No la des. No va a servir de nada. No va a servir absolutamente de nada. Lo que tú des, lo que tú hagas, no sirve de nada. Dios comienza a decir, lo que a mí me importa es la relación entre tú y yo. Entonces no solamente es construir o hacer cosas para el Señor para que me vayan bien las cosas. Tiene que ver nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser una esencia de santidad. Y de verdad no vamos a llegar a la misma posición de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Pero tenemos que hacer todo lo posible para vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Tengo que hacer una vida que pueda glorificar, que pueda sentir una limpia conciencia, decir, Señor, estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y es lo que Dios quería del pueblo de Israel. El libro de Proverbios dice que el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más si es ofrecido con maldad? Qué interesante. Proverbios también dice que el que se aparte el oído para no oír la ley de Dios y su oración también es abominable. Hay gente que no tiene presencia de Dios. Hay gente que no está cerca de Dios. La gente dice, por favor, ora por mí para que todo me vaya bien. No voy a orar por él, porque es abominación. Hay gente tan sinvergüenza, perdónenme la expresión, pero saben que lo que están haciendo es incorrecto. Uno le dice que es incorrecto y son tan sinvergüenza de decir, por favor, ore por mí. No le respondo por educación. Pero ya le dije, lo que está haciendo está mal. Pero siguen insistiendo y pensando de que la oración de un justo, yo sé que la oración del justo puede mucho, pero no nos prestemos para estas tonterías. No nos prestemos para hacer cosas como estas, hermanos. No, pero hay que bendecir. Ya va un momentico. Una cosa es bendecir cuando te están maldiciendo y otra cosa es orar por un impío, orar por un abominable cuando está haciendo cosas que son incorrectas. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y es lo que está tratando de decir. ¿Cuál era la actitud que tenían ellos? Ellos pensaban que por hacer cosas, por estar construyendo la casa de Dios, todo les iba a salir bien. El problema era un problema de pecado interno, pecado de espíritu, un pecado de actitud. Veamos cuál es este pecado que encontramos. Ve conmigo, por favor, a Esdras capítulo 3, verso 8 al 13. Veamos la actitud de ellos. Esdras capítulo 3, verso del 8 al 13. Esdras capítulo 3 del 8 al 13. Vamos a ver su primera actitud y vamos a ver su segunda actitud. Esdras capítulo 3 verso 8 al 13. Quiero que todos los puedan buscar, por favor. ¿Están conmigo? En el año segundo de su venida a la casa de Jehová, Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Saltiel, que era el gobernador, Jesúa, hijo de Josadak, y otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen, ¿qué dice? La obra de la casa de Jehová. Presten atención mucho a estos versículos. Josué
también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, juntos con los hijos de Enadad y sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles, hermanos, del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que, ¿qué? Alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Y qué hacían este pueblo? ¿Y qué hacían estas personas? Cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, ¿qué hacía, hermanos? Aclamaba con gran, ¿qué? Júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban, ¿qué dice? Los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en, ¿qué dice? En alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de ¿qué? Alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz, del lloro, porque aclamaba el pueblo con gran júbilo y se oía, ¿qué dice? El ruido de lejos. ¿Qué encontramos? ¿Qué actitud encontramos en estos primeros israelitas que llegaron a Jerusalén? Júbilo, alegría. Aunque los ancianos, presta atención, aunque los ancianos que vieron el primer templo, ellos estaban cantando de alegría. ¿Qué estaban haciendo? Estaban llorando, diciendo, ¡ah! Los ancianos, no es igual que el primer templo. En cambio, la otra generación estaban cantando y alabando, diciendo, ¡gloria al Señor! ¡Estamos levantando el templo! Había jubileo y no se escuchaba tanto los lloros de los ancianos, se escuchaba más el clamor de porque estaban en su ciudad, estaban construyendo el templo, estaban alegres, estaban jubilosos. Pasaron muchos años y encontramos una actitud totalmente diferente. Ageo capítulo 2, tienes una marca allí. ¿Cuál es la segunda actitud? Ageo capítulo 1, capítulo 1, verso 2 al 4. ¿Está conmigo? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, acompáñame por favor, no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros entonces tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Esta palabra, artesonada, está hablando de casas lujosas, casas bonitas. ¿Y esta mi casa desierta? ¿Te has dado cuenta de las dos actitudes? La primera actitud, ¿cuál fue? ¡Gloria al Señor! ¡Los cimientos están colocados! ¡La piedra está colocada! ¡Gloria al Señor! Y cantaban los levitas, tocaban el arpa, tocaban el címbalo, era jubileo. La gente probablemente comenzaba a danzar dentro de ellos por estar alegres. Pero después pasó un tiempo y todo el mundo... No, todavía no es tiempo de construir la casa de Dios. Yo tengo que hacer todavía cosas en mi casa. Ese era el problema. El problema de indiferencias. El problema de no importar lo que es las cosas de Dios. El problema de, me da igual. Hagan o no hagan, igual. Por eso que Dios tiene que enviar a los profetas para sacudirlos y decirles, tienen mucha indiferencia conmigo. Se preocupan de su vida, se preocupan de su casa, se preocupan de su futuro, pero nadie se ha preguntado, ¿cómo está mi casa? Por eso, no les va bien. Por eso quiero que mediten ahora en vuestros corazones cómo están. ¿Cuál era el problema dentro de ellos? Sencillo. Con sus bocas adoraban a Dios. Con sus manos trabajaban para Dios. Pero su corazón estaba lejos de Él. Esta expresión, su corazón estaba lejos de Él, lo encontramos en Isaías capítulo 29. No tengo el tiempo para poder ir hasta allí.
Pero en Isaías capítulo 29, verso 16, Dios va a castigar al pueblo de Israel con la deportación de 70 años. Y él comienza a decir, si se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Tu corazón está muy lejos de mí. Este mismo encontramos en el libro de Mateo, donde el Señor Jesucristo a los fariseos y a los religiosos les dijo lo mismo. Su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que había sucedido? Hipocresía. Eso era la razón. Había hipocresía. Acompáñame en el último texto, Mateo capítulo 6, verso 2. Mateo capítulo 6, verso 2. Mateo capítulo 6, verso 2. ¿Están conmigo? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los que hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Les comienza a decir que no sean como estos hipócritas. La rectitud de los fariseos, ellos se jactaban mucho de su rectitud. Ellos se jactaban mucho de su separación. La actitud de ellos, de los fariseos, no era de corazón. Todo lo que era simplemente una fachada, era una hipocresía. Aunque hacían actos de adoración, como los diezmos, como las oraciones, como el ayuno, lamentablemente solo era para exaltar su personalidad y no para exaltar el nombre de Dios. Era simplemente para tener una admiración humana y no una admiración de Dios. Por eso cuando dice la palabra de Dios, si tú quieres dar limosnas, no toques la trompeta. ¿Y esto por qué hacía, pastor? ¿Y qué es lo que sucedía? Bueno, estos fariseos, dentro de su ropaje, ellos tenían una trompetica muy chiquita, y cuando ellos querían dar las limosnas a los pobres, literalmente sacaban esta cornetita y comenzaban a tocar. Y entonces todos los que estaban alrededor, los limosneros, salían y ellos comenzaban a echar monedas y a darle monedas. Pero esto no era para glorificar el nombre de Dios, eran actitudes de adoración, pero lo hacían para ser vistos por los hombres. ¿Para qué llegaste a la iglesia? ¿Para qué te comprometiste? ¿Por qué haces lo que tienes que hacer? Y es por eso que posteriormente en el capítulo 7, yo te dije que era el nuevo versículo, pero no te voy a llevar por allá, si quieres ir conmigo, voy conmigo. Capítulo 7 de Marcos, versos 6 y verso 7, dice lo siguiente. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les dijo hipócritas. Esta palabra de hipocresía es una palabra, su origen tiene en el teatro griego. Era una persona que utilizaba una máscara para utilizarlo dentro del teatro. Utilizaba esta máscara para fingir ser una persona que no es. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra hipócrita con una persona que se engaña a sí mismo con mentiras espirituales. Y les dijo, son hipócritas. Porque aunque ustedes están haciendo cosas de adoración, cosas buenas, sus intenciones no son esas. Porque su corazón está lejos de mí. El título de este mensaje se titulaba Medita en este mensaje. Medita en este mensaje. No voy a decir yo, o no voy a juzgar yo, no voy a dar una sentencia yo de tu vida espiritual. No quiero hacerlo. Nadie me colocó como juez. Pero sería muy importante que tú medites cómo está tu camino y medita en tu corazón cómo está tu corazón. Puedes estar acá, pero tu corazón
puede estar muy lejos de aquí. Te hago una pregunta. ¿Dios es tu prioridad? Las cosas de Dios que Él anhela, que Él ama, ¿son importantes para ti? ¿Cómo está tu corazón? Porque no importa lo que hagas, si tienes un corazón contaminado, todo lo que hagas y todo lo que tengas y toques será contaminado para Dios. Y nada de eso Dios lo recibirá. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no eres un hijo de Dios, no eres un cristiano, escúcheme bien, con mucho respeto, no te me ofendas. Por no tener a Cristo Jesús, todo lo que hagas, todo lo que sientas, está contaminado. No me puede decir, pastor, eso. Te podría decir otra palabra, pero te vas a ofender más. Pero igual te lo voy a decir. En este mundo solamente existen dos tipos de hijos. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Por qué dice esas palabras? No las digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras siempre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el comienzo y no dice verdad. Si no eres un hijo de Dios, perdóname con mucho respeto, eres el hijo del diablo. Y por ser un hijo del diablo, nada de lo que hagas va a funcionar con la bendición de Dios. Pastor, ¿pero eso tiene solución? Claro. Y esa solución se cambia ahora. ¿Cómo? Pedirle a Cristo Jesús que sea tu Señor y tu Salvador personal. Con todo tu corazón. Arrepentiéndote de todos tus pecados y diciendo, Señor Jesucristo, quiero que me salves y seas mi Señor y mi Salvador. Y si tú eres un hijo de Dios, puedes estar aquí, pero si tu corazón no está aquí, estás lejos de Él. Puedes hacer muchas cosas, puedes ofrecer muchas cosas para Dios, pero si tu corazón no está teniendo una relación cercana con Dios, de nada servirá. Todos nosotros queremos una bendición de Dios, pero una bendición de Dios son de acuerdo a los métodos y la forma que Dios quiere para su vida. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permite que este mensaje, Señor, pueda caer en corazones productivos, pensamientos y razonamientos claros, Señor, de recibir tu palabra. No queremos acercarnos a ti, Señor, por los beneficios y las bendiciones. Queremos acercarnos a ti porque te amamos. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Quisiera hacerle una pregunta, querido amigo o amiga que está con nosotros. ¿Usted es un hijo de Dios? Si en algún punto de su vida nunca le dijo a Dios que venga a su vida, que lo perdone, que lo salve, que sea su Señor y su Salvador, usted no es un hijo de Dios. Si en ningún punto de su vida usted se arrepintió de sus pecados y ha pedido perdón de Dios, usted no es un hijo de Dios. Pastor, pero yo he creído en Dios siempre. Aún los demonios creen y tiemblan. Pero no estamos hablando de un conocimiento de mente. Estamos hablando de una entrega de corazón, voluntad, emociones, pensamientos delante de Dios. ¿No le gustaría en esta tarde tomar esta decisión de ser un hijo de Dios? Si usted quiere tomar esta decisión, levante su mano, por favor, quiero orar por usted. Y habrá una persona, un hermano o una hermana, que hablará con usted para tomar esta decisión. Si quiere recibir a Cristo, quiere pedirle a Cristo que sea su Señor y su Salvador, levante su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Cristiano, cristiana, hijo de Dios, ¿por qué no meditas tu camino? ¿Por qué no meditas ahora en tu corazón cómo está el centro de tus pensamientos? ¿Cómo está el centro de tu voluntad? ¿Cómo está el centro de tus emociones? ¿Te importan las cosas de Dios? ¿Hay un acercamiento con Dios?
Si hay algo en tu vida que está mal, que es pecado, sácalo. Porque todo lo que hagas contamina. Y nunca habrá bendición de Dios si no hay santidad en nuestras vidas. Si no hay vidas rectas de integridad en nuestras vidas. Recuerda, lo más importante es nuestra relación y nuestra comunión con Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, por este mensaje. Porque, Señor, a veces de una manera incorrecta nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien en nuestras vidas espirituales. Y quizás podemos decir que tú estás bendiciendo cosas que estamos haciendo, cuando realmente no es la bendición tuya. Padre, necesitamos con urgencia que podamos acercarnos a ti como iglesia. Necesitamos que nuestros corazones palpiten de fervor delante de ti, Señor. Que no seamos religiosos, rutinarios, sino que podamos tener un corazón dispuesto a amarte, servirte y cumplir tus mandamientos. Permite, Padre, que esta iglesia no sea una iglesia de religión, de ceremonias, de rutinas, sino que pueda ser una iglesia que ame profundamente a ti, Señor. El servicio no determina nuestra vida espiritual. Lo que va a determinar nuestras vidas espirituales es nuestra comunión contigo, Señor. Pido que todos aquellos que fueron lejos de ti vuelvan, Señor, nuevamente al camino. Los que dejaron hábitos espirituales, Señor, como leer la Biblia, orar todos los días, asistir a la iglesia, evangelizar, hacer el trabajo que cada creyente debe hacer y no lo está haciendo, Señor, que tú toques su corazón para que vuelva otra vez a ti, Señor. Que aquella persona que no ha sido fiel a la iglesia, no tiene un servicio cristiano, Señor, y no tiene una comunión contigo, pido, Padre, que pueda restaurar y pueda restablecer, Señor, su comunión contigo. Pido por aquellos creyentes flacos, raquíticos, aquellos creyentes carnales, que, Señor, tú trates con cada uno de ellos. Señor, ten misericordia, pero a su misma vez también te pedimos, Padre, que puedas disciplinarlos, porque no están dando un buen testimonio, Señor, como hijos tuyos. Y quizás muchas veces hacen pisotear tu nombre, Señor. No es justo, Señor. Pido por aquellos hombres y mujeres piadosas que tienen una comunión perfecta contigo, que están haciendo un servicio correcto, Señor. Bendícelos. Trae bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Bendiciones espirituales, bendiciones físicas, Señor, bendiciones en su hogar, con su familia. Señor, bendice, porque ellos están dando un buen testimonio y sus obras, Señor, están glorificando a tu Padre. Señor, pido por nuestra iglesia, para que tú puedas tocar nuestros corazones y que al momento de oír tu palabra podamos escucharla y no salir, Señor, aquí como oidores olvidadizos. Gracias por tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Hermano Ricky, por favor.